tienes que recordar que no se trata de lo que tú deseas, de tus emociones, sino que Dios en su perfecta voluntad va a actuar con poder. Hay algunas personas que han pensado que Dios se olvidó de lo que les prometió y que su palabra caducó o se venció. Y realmente la palabra de Dios es segura. Permanece avanzando y abrazando la visión que Dios te dio, porque es el tiempo, dice Dios, de traer recompensa. Y hay unos cuantos por ahí que en este momento están diciendo que venga fuego del cielo y consuma. No, eso no te compete a ti, porque el espíritu que está en nosotros es el espíritu de Jehová, es el espíritu de Jesús, y es el que no desea que nadie se pierda. Cuando parte del corazón de Dios, los profetas van a hablar, pero es cuando Dios hable, no es por el corazón del hombre. Que Dios dijo acerca de Venezuela tiene fiel cumplimiento, y Venezuela será luz y baluarte para las naciones, más allá de lo que el hombre diga o de lo que estamos viendo. Dios lo dijo y yo lo creo, yo lo declaro y lo profetizo. Bendecirte en el nombre de Jesús y darte la bienvenida a nuestro podcast desde la azotea, donde proclamamos y anunciamos lo que Dios está hablando en este tiempo, porque mejor es una palabra a tiempo que 1000 fuera de tiempo. Y como dice nuestro Padre Celestial, no es bueno que el hombre esté solo, y yo me encuentro con mi amadísima esposa, la pastora y profeta Eliana de Ocariz, en nuestro cuarto episodio. Eso. Aleluya. Bueno, mi amor, gracias. Y bueno, nuevamente acá, pues muy feliz, agradecida y como siempre, expectante de la palabra que Dios trae hoy, de este tiempo de conversación maravilloso junto a ti, mi amado esposo. Sí, tesoro. Dios es bueno. Amén. Así que le damos gracias a Dios por eso. Como tú dices, nos permite poder estar este tiempo y compartir pues una palabra con ustedes que va a ser, de mucha bendición. Así es. Y de edificación, de consolación, de avivamiento, de impulso, que va a traer fortaleza y mucha esperanza. Ay, amén. Así para es. ti. Y bueno, hoy vamos a hablar de abraza tu visión. Allí apriétala con todo tu corazón. Abrázala. Y no te sueltes de ella, ánclate a ella. Amén. Y solo céntrate en lo que Dios te dijo. Mira la visión. Amén. Y cuando pues pienso en la visión, es lo que te da la conexión pues a tu destino. Claro. Y cuando obviamente yo estaba meditando un poco acerca de eso y preparándonos para este podcast, y ayer venía pensando y decía, wow, qué importante es la visión cuando nosotros estamos mirando, enfocando un objetivo, un lugar hacia donde vamos. Si nosotros no lo visualizamos, no vamos a poder llegar a hasta ese lugar. Hay que conocer hacia dónde vamos. Hay que saber hacia dónde vamos. Y es tan importante vivir una vida de revelación de Dios, de la palabra de Dios, porque allí en la revelación vamos a tener visión y no vamos a andar sin dirección. Así es. Vamos a andar y resplandecer. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Así que para poder llegar a nuestro destino, alcanzar nuestra visión, tenemos que estar enfocados allí. Así es. Así que creo que una de las mejores decisiones que podemos tomar en la visión que tenemos en nuestra vida, sin que hayamos recibido de parte de Dios, o que alguien tenga como empresario, como deportista, en cualquier proyecto de vida, si tienes una visión, tienes que saber que para que eso se pueda lograr y alcanzar, vas a tener que caminar constantemente, no dejar de caminar, no dejar de avanzar. Es decir, no corras simplemente un día a la vez, pero no dejes de avanzar, no dejes de correr
no te desesperes, sino con paciencia avanza. Trabajando y avanzando en la visión, pues por cada día se te va a ir revelando aquello que tienes que ir haciendo, por lo cual tienes que ir trabajando, con la ayuda de Dios, por supuesto. Totalmente. Y de la mano de Dios. Absolutamente. De allí solamente podemos tener la seguridad de que estamos y que vamos a poder estar firmes, porque Dios, lo hablábamos en nuestro podcast anterior, Dios no fluctúa, Dios no varía, no cambia, así que te da la seguridad de que puedes alcanzar el destino hacia que Dios te trazó. Pero también a veces pienso, y he meditado mucho en esto, que todo conspira alrededor, vientos, situaciones para sacarnos de la visión, dependiendo del contexto donde estamos, porque a veces, o muchas de las veces, cuando Dios nos da una visión, o cuando tenemos una visión, estamos avanzando en esa visión de parte de Dios, la realidad es totalmente distinta. Sí, porque aparte de ese caminar hacia la visión van a haber obstáculos, van a estar en ese caminar hacia alcanzar aquella visión que tú tienes, que Dios ha puesto en ti, van a haber obstáculos por los cuales hay que superar esos obstáculos, y bueno, y de eso se trata, ¿verdad? Se trata de mantenernos firmes, de permanecer, no desistir de la visión. De eso vamos a hablar, ¿no? Sí, y estábamos conversando acerca de todo esto que Dios nos ponía en el corazón, y Dios nos hablaba mucho de que este es un momento bien complejo, un momento bien difícil, un momento, contexto, situación, donde las cosas obviamente son contrarias a lo que hemos estado esperando, a lo que Dios nos habló, a lo que Dios nos dijo, a lo que Dios nos mostró, a esa visión que tenemos de parte de Dios. Pero Dios en este tiempo, este podcast, nos trae para hablar de que no piensen muchos que puedan estar creyendo o pensando que Dios se olvidó de lo que te dijo. Claro. Y Dios nos hablaba de que hay algunas personas, hijos, hijas de Dios, que han pensado que Dios se olvidó de lo que les prometió y que su palabra caducó o se venció. Y realmente la palabra de Dios es segura, su palabra es fiel. Inclusive Dios nos habla en su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Eso quiere decir que tiene cumplimiento. Si Dios lo dijo, si Dios lo habló, si Dios te lo mostró, si Dios no los dijo por encima de la realidad, hay una verdad concreta que está ahí, y es que si Dios nos habló esa palabra, su mano es poderosa. De hecho, me salta en el espíritu que su brazo no se ha cortado para salvar, para bendecir, para proveer, para suministrarte y llevarte a alcanzar esa visión que te dio. Sí. Él lo va a hacer, porque si Dios lo dijo, Él lo va a ejecutar. Amén. Y no hay brazo de hombre, no hay absolutamente ninguna fuerza en este mundo espiritual ni natural que pueda impedir que Dios cumpla la visión, que inclusive lo podemos ver cuando Dios le habla a Habacuc, que estabas hablando de eso. No, sí, con Habacuc es que realmente hay un mover en este tiempo que se asemeja a lo que sintió el profeta Habacuc en la Biblia. El profeta Habacuc se sentía indignado, se sentía, yo creo que ya no soportaba más el ver que a su alrededor notaba que había injusticias, que de pronto él pensó que Dios no ha venido, no ha resuelto este asunto, esta injusticia, porque no ha venido, y de hecho le presenta esa queja a Dios de que estoy viendo esta injusticia que está aconteciendo acá y no veo la mano, no te veo, Dios, que estás haciendo algo por esto. Y resulta que Dios está mirándolo todo. Amén. Y aún lo está escuchando y mirándolo a él, viendo que
hey, si yo te di una palabra, ¿por qué en este momento piensas que yo he desistido de esta palabra? Tienes que esperar mi mano poderosa. Y aún estoy en este momento viendo qué está pasando contigo. En este tiempo de espera, aún cuando pareciera que no está aconteciendo algo, está pasando. Y aún Dios, allí en el libro de Habacuc, de hecho, muestra cómo Él hace esa mención de que estoy notando que aún en ese tiempo de espera pasa que hay muchos que se enorgullecen, es decir, que comienzan en la desesperación de la espera, comienzan a querer hacer su propia voluntad, a querer ellos accionar según lo que, bueno, si Dios no ha hecho esto, si Dios no ha, entonces debe ser que yo tengo que hacerlo. Yo soy el que tengo que actuar en esto, yo soy el que tengo que meter la mano, y resulta que no es así. Resulta que cuando, siempre como mencionabas ahorita, mi amor, que tú decías precisamente, Dios es fiel para cumplir lo que una vez habló y lo que en su palabra está escrito y lo que te ha dicho y la visión que te mostró. Si Dios nos muestra una visión y te muestra una visión, tienes que saber que Dios es fiel para llegar allí. Ahora tú eres el que tienes que abrazar la visión y permanecer y evitar de ejecutar cualquier acción que sea guiado por tu voluntad y por nuestra voluntad. Totalmente. ¿Verdad? Porque tiene que reinar la voluntad de Dios para que tú logres alcanzar la visión que Dios puso en ti. Tú tienes que saber que tienes que seguir las instrucciones de Dios, el camino de Dios, que aunque hayan obstáculos, Él te va a garantizar de que tú vas a tener la victoria, de que vas a alcanzar esa visión que Él puso en ti. Entonces eso está pasando en este tiempo y sentimos que Dios ha ministrado eso en nuestras vidas, que hay muchos profetas, muchos hombres y mujeres de Dios que están molestos con Dios. Enojados con Dios, y están enojados con Dios. Están enojados con Dios porque piensan que es que no, ya va, pero según lo que yo siento que tú deberías hacer, entonces no lo he visto manifestarse. No he visto que tú has actuado en esta situación. Al contrario, veo injusticia de Dios. Entonces estas personas comenzaron a meter su voluntad, incluir su voluntad en eso, en sus vidas. Y por eso hay corazones enorgullecidos, corazones, y es un peligro, porque aún en el libro de Habacuc menciona que eso te lleva a la muerte. Y cuando él habla de la muerte allí, hablando para aquellos profetas que saben y escuchan y han leído el libro y saben y conocen, sabemos que es una muerte aún espiritual. ¿Por qué? Porque el profeta debe guiarse por la única dirección de Dios. Amén a eso, totalmente. Y quiero leer porque justo estaba hablando de eso y hay muchas cosas que me saltan de solo eso. Y quiero leer Habacuc 2, de 3 al 4. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Eso quiere decir que no está sujeta a cambios. La visión que Dios te dio no está sujeta a cambios, a economía, circunstancias, es inquebrantable. Y si de pronto piensas que se está tardando y te sientes en este momento de desesperación, de ansiedad, en que tal vez como que quiero soltar la toalla o quiero salirme de la visión porque piensas que se está tardando, en realidad es cuando más ahora se está acercando, es cuando más cerca estás del cumplimiento y del término para poder ver la visión visibilizada en tu vida, materializada, manifestada en tus manos. La promesa de Dios está a punto de manifestarse en tu vida. Y hoy queremos desde esta azotea decirte que se aproxima la visualización y la manifestación de la visión que Dios te habló y que Dios
te dijo, así que tienes que abrazarte. Amén. Y tienes que anclarte Así a es. ella, así estés pasando es que mira, va a surgir sobre la persona Claro. la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso es de volverse atrás, es decir, nosotros tampoco. Y ahí tenemos nuestra victoria en permanecer en eso. Entonces dice, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Es decir, no fluctúes en tu confianza de que la visión de Dios va a llegar a tu vida. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahí es tan importante lo que estás diciendo, porque esa puerta de llegar a enaltecerse, enorgullecerse y comenzar a confiar en sus propias opiniones, lo que puede hacer simplemente es desviarte del camino, sacarte. Y es algo que decías ayer mientras conversábamos y lo acabas de mencionar, y eso me impacta muchísimo, y es que entonces puedes caer en ese orgullo que te puede llevar a simplemente tomar malas decisiones. Tomar malas decisiones y dejar de creer. Y cuando dejamos de creer en Dios, entonces dejamos de alcanzar esa visión que fue la promesa que Dios nos dio. Y entonces ese contexto donde no vemos respuesta y donde él está viendo violencia, porque el profeta está viendo mucha injusticia, es un contexto que debemos cuidar mucho, justamente de que nuestro corazón se enorgullezca, que nuestro corazón se envanezca, que nuestro corazón inclusive comience a inclinarse a actuar con rebeldía ante Dios y también a imitar las conductas de otras personas. Y aquí quiero decir algo importante y muy profético, y es que en estos tiempos nosotros estamos viviendo los tiempos donde bíblicamente la maldad de muchos se está multiplicando, y por causa de esa maldad de que muchos en este momento se ha multiplicado, entonces eso va a venir a tratar de apagar el amor que está en nosotros, y muchos van a declinar por causa de eso. Entonces el profeta estaba quejándose porque pensaba que Dios no lo estaba escuchando. Y ese contexto tenemos que recordar que estamos en la tierra, es decir, la tierra está bajo la influencia del maligno, así que la maldad será un dinamismo, pudiésemos decirlo, es decir, es algo que va a ir de incremento. Entonces esta maldad y el tema de toda la indolencia y lo que estamos viviendo actualmente ha comenzado, y eso se va a agudizar más, y esa será la lucha que se va o que se avecina con mayor intensidad como estrategia del enemigo para sacarnos de nuestra fe en Cristo, porque ya las luchas no van a ser, y esto es una buena noticia, ya las luchas no van a ser porque si te falta alimento o te falta algún bien material, la lucha ya no va a ser material, porque tienes escasez material o de alimento o económica, no, va a abundar lo material, va a abundar el alimento, no va a escasear, va a haber sobreabundancia. Pero ¿qué pasa? Que debemos cuidarnos de que no falte el amor de Dios, que no falte lo espiritual, que no escasee lo espiritual, porque allí podemos vernos tentados a actuar como actúa el mundo. Y nosotros, aunque estamos en este mundo, nosotros somos ciudadanos de un reino y que tenemos un Espíritu Santo, y el fruto principal del Espíritu Santo y de un hijo de Dios es el amor. Nosotros tenemos que estar cimentados en amor. Y recuerdo que hace tiempo el Señor me ministraba un pensamiento, tesoro, y era que no permitamos que las malas acciones de otros cambien la esencia del amor de Dios que está en nosotros.
y que nosotros no dejemos de amar a otros. Es decir, que no permitamos que lo externo afecte realmente nuestro corazón. Porque allí es nuestra esencia en Dios. La estrategia del enemigo en los postreros tiempos es atacar el corazón de la iglesia, atacar el corazón del hombre, porque si él daña el corazón, sabemos que sobre toda cosa, dice Dios a través de Salomón en la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, esa lucha será emocional. Y entonces, la intención es tratar de robarnos nuestra ciudadanía y nuestra salvación. Amén. Y nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, debemos cuidar nuestro corazón y saber que en estos tiempos donde hay tanta violencia, donde hay tanta indolencia, donde hay tanta maldad, donde hay tanta traición, nosotros tenemos que vencerlo con el amor de Dios. El amor de Dios es el poder más grande que existe sobre la faz de la tierra y lo único que va a poder minimizar esa maldad va a ser el verdadero amor. Es el único que el amor de Dios. El amor de Dios. Que es el que todo lo soporta, que es el que todo lo resiste, que es el que todo lo puede, que es el que nos ayuda, nos toca el corazón y nos inspira. Y nos blinda nuestro corazón. Con el amor de Dios, entonces cubriremos multitud de pecados y de errores y no podemos sucumbir ante esas situaciones porque obviamente sabemos que bienaventurado aquellos que son de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Entonces es tan importante saber y entender los tiempos que estamos viviendo. Ahora, algo también que tú lo hablabas hace mucho tiempo, porque el profeta estaba en queja, él pensaba que Dios no lo estaba escuchando, pero Dios lo estaba escuchando. Ahora, no había una respuesta en ese momento de parte de Dios, es que Dios está obrando. Exactamente, y hay muchos profetas que quieren escuchar o quieren recibir las respuestas que ellos esperan recibir. Entonces, no recuerdan que Dios es un Dios soberano y que Dios hace como Él quiere. Nosotros no podemos disponer, por eso lo que tú mencionabas, de nuestras emociones para que Dios haga conforme a lo que yo deseo, a lo que yo anhelo. O sea, sabemos que Dios siempre es poderoso, es el todopoderoso y Él es soberano. Él sabe, Él tiene la tierra en la palma de su mano. No va a saber Dios cómo debe hacer las cosas, y Él es misericordioso y Él también tiene el tiempo, ¿verdad?, donde actúa con una ira tan contundente. Dice la palabra que cómo se sacuden los mares, los ríos, puede mover y sacudir los montes, las montañas, todo bajo la mano poderosa de Dios, y muchos allí, entonces dice la palabra, tiemblan ante Él. Entonces, ¿cómo saber, cómo recordar que Dios es el que tiene el control de todo? Tienes que recordar que no se trata de lo que tú deseas, de tus emociones, sino que Dios en su perfecta voluntad va a actuar con poder, con autoridad, va a actuar con el amor que solamente nace de Él, que es el perfecto amor. Entonces, a la voz de los profetas es importante decirle en este tiempo, así como le pasó al profeta Habacuc, Dios te dice, permanece haciendo lo que yo te dije que hicieras en principio, en la esencia o en la visión que te di en un principio. El que en un momento se hayan presentado obstáculos, dificultades, eso no quiere decir que tú tenías que tomar otro camino. Tenías que permanecer y tienes que permanecer siempre en el camino que Dios te traza, y tener la conciencia y saber que los obstáculos van a estar Totalmente. Para alcanzar la visión. De hecho, forman parte de ese camino, y eso te hace más fuerte, te hace confiar en Dios y ver aún la mano de Dios. Totalmente, inclusive esos escenarios van a exponer lo que está en nuestro corazón. Y eso es lo que menciona aún en el libro. Y eso Dios lo permite, es lo que tú decías, Dios lo está mirando, mirando a aquellos que están haciendo injusticia. Exacto. Están mirando a los justos.
y que los justos no sean afectados negativamente para imitar a los injustos. Está mirando a los dos. Ahora Dios me ministraba que de Él es la venganza y que Él pagará pues según lo que el hombre haya sembrado, haya cosechado, y que Dios no puede ser burlado por absolutamente nadie. Lo que el hombre siembra es lo que el hombre va a cosechar. Amén. Se va a manifestar. Poderoso. Usted tranquilo, Dios sabe, lo conoce todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese momento, en ese contexto de violencia que estamos, de injusticia, donde no entendemos lo que está pasando, pero sabemos que hay un Dios que conoce cada cosa y que sabemos que el final de los que hacen lo malo es un final donde nadie podrá librarlos de la mano de Dios? Es decir, Dios pagará según como Él quiera, porque si hay algo terrible es caer en las manos de Dios. Entonces nosotros también, y yo recuerdo, tengo la palabra aquí que dice, el libro de Amós 5 dice: hay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día? ¿Será de tinieblas y no de luz? Entonces está diciendo, es un día difícil. Ahora nosotros tenemos que amar la misericordia y nosotros tenemos que tener ese espíritu de Cristo, porque somos la iglesia de Cristo, somos hijos de luz. Y que entendemos que, recuerdo que me viene esta historia, que es cuando Jesús llegó a una aldea, a una ciudad, y trató de solicitar ayuda, pero no se la brindaron, y estaban a su alrededor algunos discípulos, creo que era Juan y Jacobo. Entonces, por cuanto no recibieron esa ayuda, ellos le dijeron a Jesús, imagínense usted: Señor, Maestro, ¿será que oramos para que venga fuego del cielo y consuma a esta gente, como lo hizo el profeta Elías? Y así hay unos cuantos por ahí que en este momento están diciendo que venga fuego del cielo y consuma. No, eso no te compete a ti, porque el espíritu que está en nosotros es el espíritu de Jehová, es el espíritu de Jesús, y es el que no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos toca a nosotros ser una puerta de acceso para la vida eterna. Ahora lo demás lo hace Dios. Ahora, eso es cuando parte del corazón del hombre. Total. Pero cuando parte del corazón de Dios, los profetas van a hablar, pero es cuando Dios hable. No es por el corazón del hombre, y es lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? Que no sea tu voluntad, que no sea tus emociones. Cuídate de esas emociones. ¿Cómo hacerlo? Conociendo ya la palabra, lo que nos enseña, lo que decías, mantener ese amor y amar misericordia. Pero en lo demás se encarga Dios. Dios es el que se encarga de pagar y traer recompensa a los justos y a los injustos. Pero que sea Él, pero que la boca del profeta hable cuando Dios hable. Aleluya. No cuando el corazón del hombre quiere hablar. Cuando Dios va a hablar, el profeta va a hablar. Amén, absolutamente. El profeta habla. Y en este tiempo, iglesia, y todo el que está escuchando, ¿verdad? Hablábamos esto, es el tiempo de la recompensa de Dios. Totalmente. Para aquellos que han guardado el pacto de Dios, amén, es importante que continúen guardando el pacto. No suelte, mencionábamos justamente en el podcast anterior lo que era el pacto con Dios, y que obtienes teniendo pacto con Dios, vamos a tener victoria garantizada. Amén. Entonces no desistas de hacer la voluntad de Dios porque a unos no le agradan, porque hay obstáculos, sino que permanece avanzando y abrazando la visión que Dios te dio, porque es el tiempo, dice Dios. Totalmente. Es el tiempo, dice Dios, de traer recompensa, y no solamente a los justos y a los que han guardado el pacto, sino que cuando Él viene con recompensa. Él trae aún para los injustos y para los justos. Por eso mantente haciendo lo bueno y no hagas lo malo. Aleluya, hermano. Y eso que dices, mantente haciendo lo bueno.
No te dejes vencer por lo malo, sino vence lo malo con lo bueno. Es decir, ¿qué hacer en este tiempo? ¿Qué hacer en este tiempo? En este contexto, lo que tiene que hacer la iglesia, lo que tiene que hacer un hijo de Dios es ser luz, Amén. es ser sal, es ser una voz que anuncia las Amén. virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ser lo que Jesús fue. Aleluya. Y que de manera, o metafóricamente hablando, Jesús representa el lirio de los campos. Wow. Entonces hay un campo de improductividad, Santo, de inutilidad, de estancamiento, de esterilidad, de falta de fe, de falta de amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como el lirio es una flor exclusiva que tiene un perfume que altera la atmósfera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en todo tiempo, en todo contexto? Tenemos que brillar. La luz de un hijo de Dios no puede ser tenue, tiene que ser brillante como la del mediodía. Amén. Que alcanza en su máximo esplendor. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Brotar. Y el perfume es que si nosotros sabemos que las cosas no están bien, un hijo de Dios dice: hey, espera en Dios porque Dios traerá respuesta. Amén. Si alguien habla, poderoso, ¿cómo brotamos en medio de ese contexto de violencia en el que se encontraba el profeta Habacuc, o en el que nos encontramos muchos de nosotros? ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Tiene que brotar como ese lirio del campo. Amén. Tiene que ser distinto, tiene que marcar la diferencia, tiene que tener un lenguaje de reino, tiene que llamar las cosas que no son como que si fuesen. Amén. Tiene que bendecir, tiene que hablar de vida, tiene que hablar lo que Dios declaró. Y tengo anuncios, ya de una vez quiero decirlo, no sé cuándo Dios nos va a permitir hablar un poco más acerca de esto, pero lo que Dios dijo acerca de Venezuela tiene fiel cumplimiento, y Venezuela será luz y baluarte para las naciones, más allá perdón, de lo que el hombre diga o de lo que estemos viendo. Dios lo dijo y yo lo creo y yo lo declaro y lo profetizo, y es lo que voy a ver en mi nación y voy a ver en ti, en tu casa, en tu familia. Vienen tiempos de gran lluvia de bendición grandiosa para nuestra nación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que destilar un perfume que no se mezcla con el perfume de los que están alrededor, que hablan mal, que maldicen, que dicen cualquier cantidad de cosas que no son edificantes. Ya hay tanta maldición en el mundo, sí. Y nosotros tenemos como hijos de Dios contrarrestarlo con bendición. No, y es que veo ese lirio. Aleluya. Lo veo como un lirio. El lirio perfuma, y el perfume que es agradable delante de Dios, delante de su presencia, aún para Dios, ese perfume del lirio representa eso, ¿verdad? Porque el lirio tiene algo, ¿verdad? Que a veces él brota aún en medio de esa tierra infértil, sí. O una tierra seca, una tierra que pareciera estar, bueno, seca, muerta, ¿verdad? Pudiésemos decirlo así. Y ese lirio brota, y brota con aquel aroma que destila. Y entonces, así como lo dice la palabra, y nosotros hacemos esa similitud, ¿verdad? Y hablamos y lo comparamos con nosotros, porque tiene que ver que ese aroma tiene que ver exactamente con una alabanza en nuestras acciones, alabanza en lo que hablamos. Eso es lo que va a provocar que la mano de Dios venga, y aleluya. Donde tú estés y donde estemos y donde estés, la mano de Dios venga, así como esa mano del sembrador, porque cuando ves el lirio tan hermoso, ¿verdad? Totalmente. La mano del sembrador no va a decir como, voy a arreglar el campo, voy a arreglar este espacio que está seco, y voy a intervenir, y voy a hacer de este lugar un lugar hermoso, o que reverdezca, que florezca, ¿verdad? Entonces eres tú y soy yo. Eres tú, amén. Somos nosotros, sí, los responsables, sí, de manifestar ese reino, de manifestar aquellas palabras que levanten, que fortalezcan, que den vida aún en ese tiempo, o en ese terreno, o en ese escenario que esté y pareciera estar y está seco. Y una de las virtudes de los profetas es saber esperar el tiempo en que, aunque Dios te dio una palabra,
saber que es el momento para decirlo. Entonces muchas veces la palabra que Dios nos da, queremos soltarla de inmediato, pero el Espíritu Santo de Dios nos dice, hey, no es el momento, hay que aprender a sujetar nuestras emociones a el tiempo y a la voluntad de Dios. Ahora, tú que tienes una visión de parte de Dios y que te estás viendo tentado a cerrar los ojos de la visión, quiero decirte que en este momento te afirmes en lo que Dios te dio, porque, hey, es decir, ya viene la manifestación de la visión. Amén. Ahora, mientras estás en la visión, ¿qué debes hacer? Pues debes confiar. Así es. Debes ir esperanza contra esperanza. Tal vez todo en este momento está completamente distinto a lo que Dios te dijo, pero debes confiar que hay una visión que es la verdad inalterable, que no miente Jehová, y que esa visión en cualquier momento se va a manifestar. Entonces debes confiar e ir esperanza contra esperanza, como lo hizo Abraham, sabiendo que Dios es poderoso para cumplirlo. Entonces, otra cosa es, Habacuc dice en el capítulo 3, verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En Jehová el Señor está mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, en mis alturas me hace andar. Es decir, tú tienes que confiar y saber que Él te va a hacer estar por encima de las circunstancias y que por encima de la realidad que hoy está viviendo, que es contraria a la visión de lo que Dios te dio, Él te va a levantar, te va a posicionar y te va a llevar al cumplimiento de lo que Él te dijo. Imagínate, amén, José, que estaba en la cárcel. Toda la cárcel decía que era imposible que él fuera el gobernador, pero en la cárcel él estaba sirviendo, estaba honrando, estaba usando sus dones, estaba siendo ejemplar, estaba siendo un hijo de Dios. Debes mantenerte allí, porque sin duda vendrá la visión, vendrá el cumplimiento de lo que Dios te prometió. Así que queremos bendecirte en el nombre de Jesús, y al mismo tiempo queremos pedirte que, hey, antes de cerrar el video, por favor, suscríbete, dale like, comenta, comparte, ayúdanos a expandir el reino. Y si fue de bendición para ti esta palabra, también haz que bendiga a otros, ayúdanos a crecer. Y por supuesto, tesoros, somos desde la azotea sus servidores. Bendiciones para ustedes. Amén.